Hola, buen día o tarde a todos. Muchísimas gracias a todos por conectarse y gracias también al equipo del diseño de interacción por invitarme a participar en este evento. Hoy voy a hablarles de la neutralidad de carbono en el contexto de las edificaciones y dando un poco una mirada a cómo empleamos la tecnología en los procesos de diseño y análisis para desarrollar alternativas sostenibles para los edificios. Mi nombre es Tatiana. Voy a empezar presentándome un poco desde los lugares que habito o que habité. Soy de Cali, allí estudié y realicé mis estudios en diseño industrial en la Universidad de ICESI, donde fui muy afortunada de tener la mentoría de la directora del departamento de diseño, quien es una arquitecta con estudios de doctorado en diseño pasivo, y con ella inicié en el área de investigación desarrollando un sistema de confort para viviendas en el trópico que hizo parte de mi proyecto de tesis. Luego gracias a eso tuve la oportunidad de participar en el Solar Decathlon, que es la competencia de vivienda sostenible patrocinada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y ahí, junto a la Universidad Javeriana, nosotros construimos un prototipo de vivienda real y obtuvimos el segundo lugar en la competencia. Fue una experiencia súper chévere. Y bueno, de ahí decidí que realmente necesitaba profundizar en este conocimiento y decidí empezar una maestría en Sydney para profundizar en esos estudios un poco de ciencia de la arquitectura y del hábitat y de entender cómo se logra esa sinergia con el medio ambiente y la sostenibilidad en general. Aquí empecé en Sydney, en algún lugar en esta foto de la parte inferior a la derecha. Ahí empecé mi primer trabajo en el área de diseño de fachadas eficientes con una consultora. Y hace poco, más de un año, empecé en el cargo actual que estoy como consultora de sostenibilidad con una compañía global de ingeniería que se llama Integral Group y que muy relevante para el tema de mi presentación, es una de las empresas pioneras en firmar el acuerdo de cero emisiones de carbono con el Consejo Mundial de Edificaciones Sostenibles. En resumen, el contenido de hoy abarca 4 puntos principales. Primero voy a explicar la relevancia del tema y la industria, luego abordaremos la definición oficial de neutralidad de carbono y les mostraré la ruta que hemos definido en nuestra compañía para alcanzar eso que llaman emisiones cero. Y a través de esa ruta voy a mostrarles cómo implementamos tecnología llevándolos a través de algunos ejemplos. Y voy a cerrar con una pequeña reflexión muy rápida. Espero que alcance a abarcar todo. Bueno, para entender la importancia de las emisiones de dióxido de carbono, debemos inmediatamente reconocer la crisis global que estamos atravesando, porque la discusión de neutralidad de carbono realmente es una discusión de cómo combatir el cambio climático. Y antes de entrar en la presentación, quería clarificar y la razón por la que empecé con este slide, quería clarificar que cuando hablamos de sostenibilidad en un sentido holístico, el calentamiento global se refiere a solo uno de los componentes que actualmente está en crisis. Y de hecho, la emergencia es tan grande que desde mi punto de vista ha restado un poco la importancia en otros aspectos de la discusión que también son bastante relevantes para la crisis global. Ahora, para entender las causas del calentamiento global y particularmente hablando desde el sector de las edificaciones, debemos entender esa directa relación que existe con el consumo de energía y la crisis climática. Si leemos esta lista de palabras que yo he puesto verticalmente, desde las consecuencias en la parte superior, y si recordamos las clases de ciencias en el colegio, sabemos que el calentamiento global se genera como
a causa del fenómeno de efecto invernadero. Y sabemos que las emisiones de carbono son el mayor contribuyente a los gases invernaderos. Este carbono es liberado a la atmósfera cuando transformamos combustibles fósiles para producir la energía que usamos para prácticamente todo, casi para mover el mundo y para tener la conversación que estamos teniendo hoy. El gráfico a la derecha representa las emisiones globales de CO2 en la publicación más reciente del Panel Intergubernamental en Cambio Climático. Podemos ver, evidentemente, que los edificios son responsables de la mayor cantidad de emisiones indirectas de CO2. Y bueno, la parte positiva de nuestro momento histórico es que la ciencia lleva décadas de estudio en esto y hay muchísima información disponible de cómo podemos solucionar el problema. Y eso es justamente de lo que voy a hablar hoy, de cómo vamos a solucionar el problema en las edificaciones. Y bueno, esta mirada a los edificios desde una urgencia en las emisiones de carbono ha traído también o ha dado la oportunidad de darle la importancia a otros temas que venían siendo investigados desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con el tema del confort interior y en cómo el humano se conecta con estos ambientes que habitamos. Y es muy relevante porque en promedio nosotros pasamos casi que el 90% de nuestro tiempo al interior de una edificación. En el caso actual y debido a las condiciones actuales dentro de nuestras casas. Bueno, voy a empezar definiendo el concepto de neutralidad de carbono según el Consejo Mundial de Construcción Sostenible. Y ellos dicen que un edificio que es net zero o cero neutro es un edificio que es altamente eficiente y que suple todo su requerimiento energético a partir de fuentes renovables, ya sea en el sitio o importándolas de fuentes externas. Este gráfico a la derecha es un poco la ruta que hemos interpretado, es como nosotros hemos interpretado en la compañía de cómo podemos llegar a ese balance cero neto. Empezamos con un enfoque tradicional que sería un edificio al que llamaríamos business as usual. Y como vemos, estas son las mismas emisiones de carbono que veíamos en el slide inicial, emisiones directas e indirectas, que están relacionadas a las operaciones y al carbono contenido en los materiales del edificio. Como ven, una edificación tradicional tiene un poco de todo. El primer paso que hemos identificado para contribuir a esto es un proceso de electrificación. Es exactamente igual que lo que ocurre con los vehículos. En nuestras viviendas y en los edificios normalmente tenemos elementos que usamos para suplir nuestras necesidades, como mantener el ambiente interior a cierta temperatura o podernos bañar con agua caliente, por ejemplo. Y muchos de estos procesos dependen del uso de gas, que tiene, por supuesto, que hace parte de una de las emisiones de carbono y que no existe actualmente una forma de sobrepesar el efecto que tiene esta transformación de energía. La idea de electrificar es que si tenemos un edificio que es completamente electrificado, incluso si en el momento actual nosotros estamos proveyendo su energía por medio de combustibles fósiles, a futuro nosotros vamos a poder, cuando vamos a poder compensar un poco ese consumo adquiriendo contrataciones por medio de recursos renovables o energías renovables. Entonces ese es como el primer paso importantísimo. Una forma en cómo lo hacemos son las bombas de calor.
El segundo paso habla un poco de la eficiencia energética. Eso es muy importante, es todo lo que tiene que ver con el diseño pasivo de los edificios, la orientación, la fachada, cómo interactuamos con el clima mucho antes de que el edificio es construido para que este edificio tenga un funcionamiento de la mejor manera. El siguiente está asociado a elegir materiales bajos en carbono, y esto nos ayuda a reducir un poco lo que llamamos el embodied carbon del edificio. Hay muchísimas certificaciones disponibles para entender de dónde vienen y cómo son producidos los materiales que usamos al momento de construir. Tenemos ya uno de los últimos pasos, la contratación de energía renovable, que nos ayudaría a eliminar esos últimos pasos, ese último concepto de emisiones por operaciones, para llevarlo completamente a cero. Y es ahí donde llegamos y alcanzamos esa definición de Net Zero Energy o emisión cero de energía. Sin embargo, si se quiere ir un poco más allá, que es el concepto de neutralidad, de carbono, debemos también encargarnos de esas emisiones que están incrustadas en nuestro edificio y que fueron muy difíciles, que son muy difíciles de contrarrestar, porque, por ejemplo, igual, pues tenemos que construir, si vamos a construir el edificio, aún así intentemos ser de la manera más sostenible, usar los mejores materiales. Va a haber un momento donde van a haber unos aspectos del diseño y de la edificación que van a ser muy difíciles de llevar completamente a cero. Y es ahí donde usamos las compensaciones de carbono, o lo que llamamos offsets o carbon offsets, que idealmente deberían ser asociados a esquemas de reforestación y otros que han sido identificadas como las causas que nos ayudan a contrarrestar todos los efectos de las emisiones de carbono. Y bueno, esta parte es la más importante. Lo que ocurre en toda la parte de diseño es donde se integran todas esas estrategias y hay un poco de interacción en la tecnología a través de todo el ciclo de vida del edificio, desde la planeación hasta la operación. La primera oportunidad que vemos en la fase de planeación de los edificios es el uso del diseño analítico, el cual nosotros desarrollamos por medio del uso de herramientas paramétricas que usan lenguaje como Python, y usamos modelos 3D del edificio para hacer análisis energéticos o climáticos que nos pueden permitir medir la eficiencia del edificio en diferentes aspectos. Lo que ven aquí en la imagen de la izquierda es el diagrama solar para una edificación, donde podemos medir la cantidad de luz que entra al edificio, y en la parte superior vemos lo que llamamos las rosas de viento. Con esto podemos entender de dónde vienen los vientos más fuertes para una determinada locación, y asimismo poder implementar estrategias como de ventilación natural, o en el caso del recorrido solar, ver cómo podemos aprovechar la luz de la mejor manera. El ejemplo de la derecha es un ejemplo de análisis de sombras. En este caso estábamos trabajando en Hobart y querían saber cuál podría ser la ubicación en un lote donde podrían construir, donde el edificio estuviera libre de sombras que se generaran por los edificios vecinos, ya que este clima es muy frío y necesitaban tener ganancias térmicas del sol. Otro de los ejemplos que también hacemos por medio de herramientas paramétricas es cuando estamos estudiando el potencial para la integración fotovoltaica. Normalmente en nuestras viviendas tenemos paneles solares en los techos, pero en los edificios que tienen altura tenemos
tenemos posibilidades de realizar análisis y ver en qué partes podría ser más eficiente tener instalaciones fotovoltaicas en forma vertical. Y lo que es increíble acerca de estas herramientas paramétricas es que tú puedes fijar límites y, por ejemplo, en este caso estábamos midiendo la radiación anual y si quisiéramos, dependiendo de la demanda de energía del edificio, entender qué tanto nos darían 900 kilowatts por metro cuadrado, podríamos poner ese límite y la imagen que vemos aquí a la derecha nos muestra qué secciones de los edificios reciben con mayor intensidad o menor intensidad y dónde sería una locación potencial para esos paneles solares. Este es un ejemplo de cómo se ve la integración fotovoltaica en fachadas en un edificio en Múnich. Es muy interesante porque no solamente es el hecho de producir energía, pero también hay una integración a nivel de generar sombra y generar mitigación del deslumbramiento que puede causar al interior, sin necesidad de usar persianas al interior, por ejemplo. Otro ejemplo muy común y muy usado son los análisis de iluminación natural. Y es muy interesante este ejemplo porque a través del uso de un mismo análisis podemos medir varios indicadores al mismo tiempo. Por ejemplo, eficiencia energética, que está asociada a cuánta luz, a cuánta energía voy a necesitar si tuviera un lugar muy oscuro, por ejemplo. Y también podemos medir indicadores como el acceso a la luz natural, que nosotros lo medimos en un indicador que llamamos Daylight Factor o factor de luz natural. Y lo que quiero mostrar aquí perdón, acabo de perder lo que quiero mostrar aquí en las imágenes de la parte inferior es que estábamos haciendo un análisis para una vivienda entre un techo completamente plano que no tuviera ninguna ventana en la parte vertical superior y cómo se harían los cambios a nivel de la eficiencia del edificio si implementáramos algunas ventanas que permitieran el acceso a la luz natural. Y bueno, esto es importantísimo porque justo en ese ejemplo de la luz natural es donde vemos que el desempeño del edificio es esencial para el confort de las personas que habitan la edificación. Y está directamente relacionado con temas de salud, por ejemplo, en el tema de luz natural, con los círculos o los ciclos circadianos, que se conectan muy bien con el bienestar y con la definición de productividad y cómo, qué tan eficientes somos para realizar tareas dentro de un ambiente. La siguiente oportunidad es un poco más durante la fase de construcción. Y este gráfico que traigo acá es un poco cómo hemos definido nosotros economía circular dentro de la industria de la construcción. Como ven, las oportunidades para el sector de tecnología se ven mucho, sobre todo en el área de operaciones, donde una vez el edificio ha sido construido, hay un montón de potencial para generar plataformas que nos ayuden a medir cuál es esa parte, cómo está el edificio, cómo está respondiendo a todas lo siento, se me confunde mucho el inglés con el español, cómo se está desenvolviendo el edificio con todas estas estrategias que hemos intentado implementar por medio de esas herramientas paramétricas. Aquí hay otros ejemplos acerca de cómo hemos implementado tecnología durante las fases de construcción. Un concepto que usamos, de hecho, también vimos mucho en diseño industrial, es el diseño para desensamblar o
tipo IKEA, que tiene increíbles beneficios a la hora de pensar en modelos de negocio como economía circular para las edificaciones. Finalmente, tenemos los servicios en la fase de operación que les contaba, donde hay una tendencia muy grande pasando ahorita, que es el tema de réplica virtual en tiempo real, o lo que llamamos digital twins, y es una herramienta poderosísima donde podemos tener casi que un modelo energético que normalmente usaríamos al inicio solamente para tomar decisiones de diseño, pero ahora lo ponemos al alcance de las personas que manejan el edificio para que ellos se encarguen de mejorar cada vez o arreglar los componentes que de pronto no están funcionando como deberían. Un ejemplo de esto creo que ya pasa en el sector residencial, al menos acá en Australia, muchas personas ya tienen casi que un digital twin de su modelo de instalación fotovoltaica, donde ellos ven en tiempo real cuánto están generando, si no están generando, y pueden ver desde sus celulares en el trabajo si algo está pasando con alguno de los paneles y si tienen que efectuar algo para cambiarlo. Entonces, es justo ahí donde hay un potencial muy grande. El gráfico que pongo aquí es también un poco la interpretación de cómo hemos definido a través de nuestros proyectos las oportunidades en estas plataformas de servicio y en el Internet de las cosas. La parte de la derecha creo que es, desde mi perspectiva, lo que está muy desarrollado. Toda la parte de aire acondicionado y todo ya está súper automatizada. Todo funciona súper bien por medio de un sistema en general que se llama Building System Controls, y es como la parte central de donde todo se interconecta y se puede manejar desde una interfaz y mover qué tanto aire, a qué diferentes diferentes salas o lugares del edificio. De pronto hay un área que siento que no está todavía pero está llegando, que es el área de cómo medir en tiempo real indicadores para reflejar la salud de los ocupantes. Tiene que ver mucho con medidores de CO2, medidores del tipo de luz y qué tanta luz está llegando. Hay muchos mecanismos de certificación de sostenibilidad que estamos usando actualmente que tocan mucho en estos temas, pero no he visto ninguna alternativa integrada digital que esté actualmente en funcionamiento ya en los edificios. Esto es todo la parte de contenido. Quería finalizar simplemente dejando una reflexión, compartiendo este artículo que encontré la semana pasada en el New York Times, que habla acerca de la instalación del reloj climático en Manhattan, que básicamente está dando una cuenta regresiva para que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Y es como, estamos casi que a 7 años de acuerdo al reloj. Y mi reflexión ahí tiene que ver mucho en cuál es el rol que tienen que cumplir los diseñadores. Yo hablé mucho del tema de edificaciones, pero el modelo de negocio de las emisiones de neutralidad de carbono se transfiere a casi cualquier modelo de negocio. Y es cómo los diseñadores van a encontrar maneras para contar esta narrativa de soluciones y contar cómo podemos ser generadores de cambio, pero sin llegar mucho a la parte muy oscura y como de impotencia que viene cuando entiendes de raíz el problema del cambio climático. Esa es mi reflexión. Creo que eso es todo por hoy. Lo siento mucho si me trabé, pero tengo los conceptos técnicos súper metidos. Lo practiqué un montón de veces, pero muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Y me picó la nariz aparte. Tati, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Sí. Ah, bueno. Te decía que me preocupa que se te esté olvidando el español.
Oh, la jerga caleña. no, cero, no se me olvida. Yo hablo que bien todo el tiempo. Lo único es que todo este tema, lo que te contaba, pues yo no tenía ni idea. O sea, yo tenía una visión muy generalizada de pronto cuando estaba ya intentando entender qué era sostenibilidad y qué es esto. Y obviamente cuando llegué acá aprendí todos los conceptos técnicos, muy técnicos, leyendo papers y cosas que yo nunca había visto. Entonces es casi como que aprendí eso como si fuera una bebé. Claro, Y ahora claro, es como que traducir cosas me cuesta demasiado a veces, pero es solo en el ámbito técnico, nada que no, ver como en afortunadamente conversación. en diseño estamos como acostumbrados a tener mucho anglicismo, ¿no? Sí, No sé si afortunadamente o desafortunadamente, ¿no? desafortunadamente, y por eso de hecho hice una labor grandísima intentando traducir casi todos los esquemas que teníamos en Illustrator, los que encontré, porque sí, es un tema de democratización también tenaz, el hecho de que me demoraba a veces encontrando tanto cuál era el concepto para decir net zero o carbon net zero, y habían, ¿sí me entiendes? Es como, no Sí, sé. sí. Tati, tenemos preguntas de las personas que nos ven en este momento. Eric Porras nos pregunta a través de Vimeo, ¿para cuándo se estima que ya se puedan construir en masa edificaciones sustentables y accesibles para todas las personas y que sea de carbono y que sea carbono neutral? ¿Qué crees tú? Ya mismo. Para poner un ejemplo, eh, edificaciones que están certificadas como Net Zero, hay alrededor de 500, podemos decir, nuestra compañía ha hecho alrededor un poco más de 100, pero alrededor del mundo tenemos 500. El problema un poco con esto es que hay, va un poco lento en el tema de póliza, obviamente, porque los esquemas de certificación que tenemos están muy en la industria comercial, es decir, para edificios muy grandes que son de pronto los que podrían tener el dinero para poder implementar tecnologías nuevas. Y muchas veces, pues, esa voluntad, digamos, de los dueños de edificios no está porque está muy ligada a un entorno político del cual todavía estamos esperando mucha más voluntad para el Y cambio. alineado con eso, Tati, Eric Porras habla sobre que es un tema que es poco abordado en Latinoamérica. ¿Tú el contexto que nos dices es más a nivel mundial o tú crees que en Latinoamérica es similar? Similar, similar. Hay diferencias con el tema de energía, por supuesto. Por ejemplo, pues porque en Australia el mayor recurso de energía es el carbón y nuestro consumo de energía es diferente, pero los problemas y las soluciones de diseño son exactamente iguales, cambia con el clima, o sea, pero el proceso de análisis es exactamente el mismo. Y bueno, yo hacía este sondeo porque también le preguntaba a mis amigas que trabajan en oficinas allá, pero yo les preguntaba, ¿ustedes mantienen el aire acondicionado? Y sí, o sea, en Cali, por ejemplo, y sobre todo ahorita que se está poniendo súper caliente, todo el mundo usa el aire acondicionado. Y es como que esta idea de usar el diseño analítico paramétricamente desde el inicio va muy a no tener que instalar cosas en el edificio para deshacernos del problema. Aparte porque el aire acondicionado, si muchos han escuchado, no está solucionando ningún problema. Lo único que está haciendo, si entendemos de la transferencia de energías, es que está llevando el calor para afuera y aumentando el efecto de ola de calor en las ciudades. Está llevando el calor afuera, pero no nos está ventilando, no, está simplemente removiendo eso. No estamos teniendo como edificios que estén hablando el mismo lenguaje del clima y el humano también. De acuerdo. Aquí tengo otra pregunta de Amo Not Mayo. Dice, ¿cómo crees que se podrían usar estrategias sustentables con las crisis habitacionales? Ejemplo, en Argentina hay tomas de tierras porque la gente no tiene recursos para acceder a una vivienda. Sí, bueno, esto tiene que ver con el primer slide que hablé. El tema de sostenibilidad es un tema muy grande y tiene muchos aspectos, y cuando hablamos del componente social se vuelve muy grave, pero no hay como que una respuesta que te pueda dar. En el caso de Australia, por ejemplo, el sector de energía casi que se está usando ahorita como un argumento para
para decirle al gobierno, porque el gobierno dice, no, pero no podemos salir de las emisiones de carbono porque obviamente esta es nuestra mayor fuente económica y porque eso depende de todos los trabajos, que está muy asociado al crecimiento poblacional, sí, necesitamos más gente para que trabaje en óleo, pero lo que le estamos diciendo ahorita es como, wow, lo que tenemos ahorita con esta nueva industria de la eficiencia energética es casi como un generador de trabajos y hay suficientes alternativas ahí para que la gente se especialice, sobre todo como vimos en todas esas oportunidades de tecnología en crear plataformas. Hay muchos, de lo que hablé hoy es como un pequeño componente que nos puede ayudar específicamente con esos conceptos de carbono, pero la realidad social requiere de otros componentes, lastimosamente a nivel político también, y ahí también entender que el poder más grande que tenemos es con nuestro voto para combatir el cambio climático también. Entonces, por aquí tenemos otra, dice, ¿puede la arquitectura vernacular ser una opción para vivienda sustentable y accesible? El uso de materiales sacados del entorno natural, la facilidad de mantención, etcétera. Nos pregunta desde Vimeo Lopfai. Sí, claro. Es justo el inicio de ese concepto pasivo, del concepto de diseño pasivo, viene un poco de ese entendimiento de la arquitectura vernacular, de cómo funcionas muy bien entendiendo el contexto de donde vas a plantar esa edificación. Normalmente, y pasa que si te metes a Google y pones edificios, vas a encontrar que los edificios lucen casi que igual a través de todo el mundo, que no tiene sentido alguno. Es como si nos pusiéramos traje de nieve para ir a cualquier clima o ir al desierto. Y ese es justamente el poder que tiene ese concepto de vernacular, de llevar solo con lo esencial y con lo que tenemos a nuestro alcance, cómo podemos suplir las necesidades que estamos cubriendo para los seres humanos. Ok. Y finalmente, Tati, dice por acá Edinson, ¿existen versiones de bajo costo para viviendas de personas de bajos recursos? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, justo acá con el gobierno australiano estamos trabajando en procesos para hacer vivienda de interés social, bueno, lo que se llamaría vivienda de interés social en Colombia. Está empezando, obviamente, el gobierno entra y no tiene como tanto interés en implementar muchas estrategias de una, pero el hecho de que ya estemos teniendo esas conversaciones y estemos haciendo esas estrategias dice mucho. La idea es cómo ustedes pueden contar esta narrativa y enterarse un poco más para llevarlo también allá y hacerlo más común en Latinoamérica también. Vale, Tati, pues nada. Voy a ponerles ejemplos para las personas o que me pueden escribir en LinkedIn si tienen preguntas de ese tipo y les puedo compartir muchos casos de estudio. Listo. Vamos a compartir entonces tu LinkedIn a través de las redes de IXDA para que escriban los que tengan más dudas. ¿Listo? Perfecto. Tati, ¿algo más para despedirte? No, muchas gracias y sigan súper interesados en este tema que nosotros somos los que vamos a poder cambiar esta situación. Definitivamente, Tati, gracias en nombre de IXDA Cali, que logró pues que finalmente tú te pudieras conectar desde Australia y que lográramos esta charla tan amena. Muchos saludos de toda la gente que te quiere en Cali, en ICESI. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.